Capítulo 26. Ahora bien, hubo una época de hambre en el país, aparte de la primera que hubo en los días de Abraham. De modo que Isaac fue a Gerar, donde estaba Abimelec, el rey de los filisteos. Entonces Jehová se le apareció y le dijo: No bajes a Egipto. Quédate a vivir en el país que yo te indique. Quédate a vivir como extranjero en este país, y yo seguiré contigo y te bendeciré. Te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia. Cumpliré el juramento que le hice a tu padre Abraham cuando le dije: Haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas de los cielos, y a tu descendencia le daré todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra conseguirán una bendición para ellas mismas mediante tu descendencia. Lo haré debido a que Abraham escuchó mi voz y siguió cumpliendo mis órdenes, mis mandatos, mis estatutos y mis leyes. Así que Isaac siguió viviendo en Gerar. Cuando los hombres del lugar le preguntaban por Rebeca, él les decía: Es mi hermana. Y es que tenía miedo de decir que ella era su esposa. Como ella era muy hermosa, él pensaba: los hombres del lugar podrían matarme por Rebeca. Tiempo después, Abimelec, el rey de los filisteos, estaba mirando por la ventana y vio las muestras de cariño que Isaac tenía con su esposa Rebeca. Abimelec llamó enseguida a Isaac y le dijo: Ella es tu esposa. ¿Por qué dijiste es mi hermana? Isaac le contestó, Es que tenía miedo de que me mataran por ella. y Abimelec le dijo: ¿Pero qué nos has hecho? Cualquiera del pueblo podría haberse acostado con tu esposa, y tú nos habrías hecho culpables. Entonces Abimelec le dio a todo el pueblo una orden. Dijo: Cualquiera que toque a este hombre y a su esposa morirá. Pues bien, Isaac empezó a sembrar en aquel lugar, y ese año recogió 100 veces más de lo que había sembrado, porque Jehová lo estaba bendiciendo. El hombre se enriqueció, y como siguió prosperando, llegó a ser muy rico. Adquirió rebaños de ovejas, manadas de vacas y un gran grupo de siervos. Pero los filisteos empezaron a envidiarlo. Así que los filisteos taparon con tierra los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham cuando él vivía. Entonces Abimelec le dijo a Isaac: Vete a vivir lejos de nosotros, porque te has vuelto mucho más poderoso que nosotros. De modo que Isaac se fue de donde estaba, acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Isaac volvió a abrir los pozos que se habían cavado cuando vivía su padre Abraham, pero que los filisteos habían tapado tras la muerte de Abraham. Además, les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Mientras estaban cavando en el valle, los siervos de Isaac encontraron un pozo de agua dulce. Pero los pastores de Gerar se pusieron a discutir con los pastores de Isaac y a decirles: ¡El agua es nuestra! Por lo tanto, Isaac llamó al pozo Esek, porque habían discutido con él. Y empezaron a cavar otro pozo, y también se pusieron a discutir por ese pozo. Así que él lo llamó Sidna. Más tarde se fue de allí y cavó otro pozo, pero ya no discutieron por él. Por eso, él lo llamó Rehobot, y dijo: Todo esto es gracias a Jehová, quien ahora nos ha dado suficiente espacio y ha hecho que seamos muchos en el país. Después subió de allí a Beerseba. Esa noche se le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios de tu padre Abraham. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia debido a mi siervo Abraham. Entonces, Isaac construyó un altar allí e invocó el nombre de Jehová. Allí colocó su tienda, y allí sus siervos cavaron un pozo. Más tarde, Abimelec salió de Gerar para ir a verlo. Con él fueron Ahuzat, que era su consejero personal, y Ficol, el jefe de su ejército. Isaac les preguntó: ¿Por qué han venido a verme? ¿No me mandaron a vivir lejos de ustedes porque me odiaban? Y ellos le dijeron:
Hemos visto claramente que Jehová está contigo. Por eso decidimos decirte, por favor, hagamos un juramento entre tú y nosotros. Déjanos hacer este pacto contigo. Tú no nos harás nada malo, tal como nosotros no te hemos hecho nada malo. Ten en cuenta que siempre te hemos tratado bien y que te despedimos en paz. Ahora tú eres el que ha sido bendecido por Jehová. Entonces él les hizo un banquete, y ellos comieron y bebieron. Por la mañana se levantaron temprano e hicieron un juramento entre ellos. Después, Isaac los despidió, y ellos se fueron en paz. Ese día, los siervos de Isaac fueron a informarle sobre el pozo que habían cavado. Le dijeron: Encontramos agua. Entonces, él llamó al pozo Sibá. Por eso la ciudad se llama Beerseba hasta el día de hoy. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judit, hija de Beerí elitita, y también con Basemat, hija de Elón elitita. Y ellas fueron causa de mucha amargura para Isaac y Rebeca. Capítulo 27. Pues bien, cuando Isaac era viejo, y sus ojos estaban tan débiles que no podía ver, llamó a su hijo mayor Esaú y le dijo: Hijo mío. Y él contestó: Aquí estoy. Entonces Isaac le dijo: Me he hecho viejo, y no sé cuánto tiempo me queda de vida. Así que, por favor, toma ahora mismo tus armas, tus flechas y tu arco, y vete al campo y caza algo para mí. Luego prepárame una comida sabrosa, de las que me gustan. Tráemela, y me la comeré. Entonces, antes de mi muerte, te bendeciré. Pero Rebeca estaba escuchando lo que Isaac le decía a su hijo Esaú. Y Esaú fue al campo a cazar algo para traerlo. Entonces Rebeca le dijo a su hijo Jacob: Acabo de oír a tu padre decirle a tu hermano Esaú: tráeme algo de casa y prepárame una comida sabrosa. Luego déjame comerla, y entonces te bendeciré delante de Jehová antes de morir. Así que, hijo mío, escúchame con atención y haz lo que voy a decirte. Vete por favor a donde está la manada y tráeme 2 de los mejores cabritos que encuentres para que yo pueda prepararle a tu padre una comida sabrosa, como a él le gusta. Luego llévasela a tu padre para que coma y para que te bendiga a ti antes de su muerte. Sin embargo, Jacob le dijo a su madre Rebeca: Pero mi hermano Esaú tiene mucho vello, y yo no. ¿Y si mi padre me toca? Parecerá que quiero burlarme de él y recibiré una maldición en vez de una bendición. Al oír esto, su madre le dijo: Que caiga sobre mí la maldición que tú recibas, hijo mío. Haz lo que te digo. Vete y tráeme los cabritos. De manera que él fue a buscarlos y se los trajo. Su madre preparó una comida sabrosa, como le gustaba a su padre. Después, Rebeca tomó la mejor ropa de su hijo mayor Esaú que ella tenía en la casa y se la puso a su hijo menor Jacob. Además, le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte del cuello que no tenía pelo. Luego le dio a su hijo Jacob la comida sabrosa y el pan que había preparado. Entonces, él entró a donde estaba su padre y le dijo: Padre mío. Y él le contestó: Aquí estoy, hijo mío. ¿Cuál de mis hijos eres tú? Jacob le respondió a su padre: Soy Esaú, tu primogénito. Ya hice todo lo que me dijiste. Siéntate, por favor. Come algo de lo que cacé y bendíceme. Pero Isaac le preguntó a su hijo: ¿Cómo pudiste encontrarlo tan rápido, hijo mío? Y él le respondió: Porque Jehová tu Dios me lo puso delante. Entonces Isaac le dijo a Jacob: Por favor, hijo mío, acércate y déjame tocarte para saber si eres mi hijo Esaú o no. Por lo tanto, Jacob se acercó a su padre. Entonces Isaac lo tocó y dijo: La voz es la de Jacob,
pero las manos son las de Esaú. Isaac no lo reconoció, porque sus manos estaban cubiertas de pelo, como las manos de su hermano Esaú. Así que lo bendijo. Después le preguntó, ¿De veras eres mi hijo Esaú? Él le respondió. Sí, soy yo. Entonces él le dijo, Tráeme algo de lo que cazaste para que me lo coma, hijo mío, y luego te bendeciré. Así que Jacob le sirvió comida y vino, y él comió y bebió. Luego Isaac le dijo, Acércate, por favor, y dame un beso, hijo mío. Entonces él se acercó y lo besó, y su padre pudo oler su ropa. Así que lo bendijo y dijo, Mira, el olor de mi hijo es como el aroma del campo que Jehová ha bendecido. Que el Dios verdadero te dé el rocío de los cielos, los terrenos fértiles de la tierra, y cereales, y vino nuevo en abundancia. Que los pueblos te sirvan, y que las naciones se inclinen ante ti. Sé el amo de tus hermanos, y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Maldito sea todo el que te maldiga, y bendito sea todo el que te bendiga. Pues bien, justo cuando Isaac había terminado de bendecir a Jacob, y Jacob acababa de salir de donde estaba su padre Isaac, entonces su hermano Esaú volvió de cazar. Él también preparó una comida sabrosa, se la llevó a su padre y le dijo, Levántate, padre mío. Come algo de lo que ha cazado tu hijo, y bendíceme. Entonces su padre Isaac le dijo, ¿Quién eres tú? y él le respondió. Soy tu hijo Esaú, tu primogénito. Isaac empezó a temblar violentamente y le dijo, Entonces, ¿quién fue el que salió a cazar y me trajo la carne? Comí justo antes de que tú llegaras y lo bendije. Él será bendito. Al oír las palabras de su padre, Esaú empezó a dar fuertes gritos de amargura y a rogarle a su padre. Bendíceme a mí también, padre mío. Pero él le dijo, Tu hermano vino y me engañó para conseguir la bendición que era para ti. Entonces Esaú dijo, Con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado estas 2 veces. Ya me quitó mi derecho de primogénito, y ahora también me quita mi bendición. Después le preguntó, ¿No has reservado una bendición para mí? Sin embargo, Isaac le respondió a Esaú, Lo he hecho amo tuyo. Le he dado a todos sus hermanos como siervos, y le he concedido cereales y vino nuevo. ¿Qué me queda para darte, hijo mío? Pero Esaú le dijo, Padre mío, ¿solo tienes una bendición? Bendíceme a mí también, padre mío. Entonces Esaú se puso a llorar y a gritar. E Isaac le respondió, Mira, vivirás lejos de los terrenos fértiles de la tierra y lejos del rocío que baja de los cielos. Vivirás de tu espada y servirás a tu hermano. Pero cuando te impacientes, te librarás de su yugo. Desde entonces, Esaú le tuvo profundo rencor a Jacob por la bendición que su padre le había dado. Y Esaú decía en su corazón, Pronto morirá mi padre. Después de los días de duelo, mataré a mi hermano Jacob. Cuando le contaron a Rebeca lo que su hijo mayor Esaú estaba planeando, ella enseguida mandó llamar a su hijo menor Jacob y le dijo, Escucha, tu hermano Esaú planea matarte para vengarse. Así que haz lo que voy a decirte, hijo mío. Huye cuanto antes a Harán, donde está mi hermano Labán. Quédate a vivir con él durante un tiempo, hasta que se le pase la furia a tu hermano, hasta que se le pase el enojo y se olvide de lo que le hiciste. Entonces te mandaré avisar para que vuelvas. ¿Por qué voy a perderlos a los 2 en un solo día? Luego Rebeca empezó a decirle a Isaac, Las hijas de Ed han hecho que odie la vida.
Si alguna vez Jacob se casa con una de las hijas de Ed, con alguna como estas hijas del país, ¿para qué quiero seguir viviendo? Capítulo 28. Así que Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le dio este mandato. No debes casarte con ninguna de las hijas de Canaán. Vete a Padán Aram, a la casa de Betuel, el padre de tu madre, y allí cásate con una de las hijas de Labán, que es hermano de tu madre. El Dios Todopoderoso te bendecirá, hará que tengas hijos y multiplicará tus descendientes. Y tú de veras llegarás a ser un gran grupo de pueblos. Él te dará la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia, para que ocupes el país en el que has estado viviendo como extranjero y que Dios le ha dado a Abraham. De modo que Isaac despidió a Jacob. Entonces Jacob fue a Padán Aram, a donde estaba Labán, hijo de Betuel el arameo. Él era hermano de Rebeca, la madre de Jacob y Esaú. Pues bien, Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob, que lo había enviado a Padán Aram a buscar una esposa allí y que le había dado este mandato al bendecirlo: no te cases con ninguna de las hijas de Canaán. También vio que Jacob obedeció a su padre y a su madre y que se fue a Padán Aram. Entonces Esaú se dio cuenta de que a su padre Isaac no le agradaban las hijas de Canaán. Así que además de las otras esposas que ya tenía, Esaú fue a donde estaba Ismael, hijo de Abraham, y se casó con Maalat, hija de Ismael y hermana de Nebaiot. Jacob salió de Beer-seba y siguió su camino hacia Harán. Con el tiempo llegó a cierto lugar, y como ya se había puesto el sol, se preparó para pasar allí la noche. De modo que tomó una piedra de allí, la acomodó para apoyar la cabeza y se acostó en aquel lugar. Entonces tuvo un sueño, y resulta que vio una escalera que empezaba en la tierra y llegaba a los cielos, y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. También vio que Jehová estaba por encima de ella y que decía: Yo soy Jehová, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra donde estás acostado, te la daré a ti y también a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como las partículas de polvo que hay en la tierra. Te extenderás al este y al oeste, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra, sin falta, serán bendecidas por medio de ti y por medio de tu descendencia. Yo estoy contigo y te protegeré a donde quiera que vayas, y te haré volver a este país. No te dejaré hasta que cumpla lo que te he prometido. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: Jehová realmente está en este lugar, y yo no lo sabía. Entonces sintió temor y dijo: ¡Qué imponente es este lugar! Esta tiene que ser la casa de Dios, y esta es la puerta de los cielos. De modo que Jacob se levantó temprano por la mañana, tomó la piedra en la que había apoyado la cabeza, la colocó como una columna y echó aceite encima de ella. Por lo tanto, llamó a aquel lugar Betel. Antes, la ciudad se llamaba Luz. Y Jacob hizo este voto: Si Dios continúa conmigo y me protege durante mi viaje, si me da pan para comer y ropa para vestirme, y si vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces Jehová de veras habrá demostrado que es mi Dios. Esta piedra que he colocado como una columna será casa de Dios, y sin falta te daré, Dios mío, la 10ª parte de todo lo que me des. Capítulo 29. Después de eso, Jacob reanudó su viaje y fue al país de los orientales. En el campo vio un pozo y 3 rebaños de ovejas echados allí cerca, porque los rebaños solían beber de aquel pozo. Y una gran piedra cubría la boca del pozo. Cuando ya estaban reunidos allí todos los rebaños, los pastores corrían la piedra del pozo y daban de beber a los rebaños.
Después volvían a colocar la piedra sobre el pozo. Pues bien, Jacob les preguntó: Hermanos míos, ¿de dónde son ustedes? Somos de Harán. Le contestaron. Entonces les dijo: ¿Conocen a Labán, el nieto de Nacor? Y ellos le respondieron. Sí, lo conocemos. Luego les preguntó: ¿Y él está bien? Sí, él está bien. Le contestaron. Es más, ahí viene su hija Raquel con las ovejas. Jacob les dijo: Pero si solo es mediodía, no es hora de recoger los rebaños. Denles de beber a las ovejas y luego llévenlas a pastar. Pero ellos le dijeron: No tenemos permiso para hacer eso. Tenemos que esperar a que se reúnan todos los rebaños y se quite la piedra del pozo. Solo entonces les damos de beber a las ovejas. Mientras él todavía estaba hablando con ellos, llegó Raquel. Ella era pastora y traía las ovejas de su padre. Cuando Jacob vio a Raquel, la hija de Labán, el hermano de la madre de Jacob, que venía con las ovejas de Labán, Jacob fue de inmediato a correr la piedra del pozo y a darles de beber a las ovejas de Labán, el hermano de su madre. Luego, Jacob saludó con un beso a Raquel. Entonces levantó la voz y se echó a llorar. Jacob le empezó a contar a Raquel que él era pariente de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella se fue corriendo a decírselo a su padre. En cuanto Labán escuchó que Jacob, el hijo de su hermana, estaba allí, corrió a encontrarse con él. Lo abrazó, lo saludó con un beso y lo llevó a su casa. Y Jacob le empezó a contar a Labán todo lo que le había pasado. Así que Labán le dijo: De veras eres de mi propia sangre. De modo que Jacob se quedó con él un mes entero. Después, Labán le dijo a Jacob: Aunque seas mi pariente, ¿cómo voy a dejar que trabajes para mí sin darte nada a cambio? Dime, ¿cuánto quieres que te pague? Pues bien, Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lea, y la menor, Raquel. Pero los ojos de Lea no tenían brillo. En cambio, Raquel se había convertido en una mujer muy hermosa y atractiva. Como Jacob se había enamorado de Raquel, le dijo a Labán: Estoy dispuesto a trabajar para ti 7 años por tu hija menor, Raquel. Labán le contestó: Es mejor dártela a ti que a cualquier otro hombre. Quédate a vivir conmigo. Y Jacob trabajó 7 años por Raquel, pero a él le parecieron unos cuantos días por el amor que le tenía. Al final, Jacob le dijo a Labán: Ya se ha cumplido el plazo. Dame a mi esposa y deja que tenga relaciones con ella. Así que Labán reunió a todos los vecinos e hizo un banquete. Pero al llegar la noche, tomó a su hija Lea y se la llevó a Jacob para que tuviera relaciones con ella. Y a su hija Lea, Labán le dio una sierva suya llamada Silpá para que le sirviera. Pues bien, a la mañana siguiente, Jacob vio que quien estaba con él era Lea. Entonces le dijo a Labán: ¿Pero qué me has hecho? ¿No fue por Raquel por la que trabajé para ti? ¿Por qué me has engañado? Pero Labán le contestó: Aquí no es costumbre entregar a la hija menor antes de entregar a la mayor. Termina de celebrar la semana de bodas de esta mujer. Después también recibirás a esta otra mujer, a cambio de que trabajes para mí 7 años más. Jacob aceptó y celebró la semana de bodas de esa mujer. Luego Labán le entregó a su hija Raquel por esposa. Y a su hija Raquel, Labán le dio una sierva suya llamada Bilhá para que le sirviera. De modo que Jacob también tuvo relaciones con Raquel, y amó a Raquel más que a Lea. Y trabajó 7 años más para Labán. Cuando Jehová vio que Lea no era amada, hizo posible que ella quedara embarazada. Sin embargo, Raquel era estéril. Así que Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo al que llamó Rubén, pues dijo: Esto es porque Jehová ha visto mi dolor.
Ahora mi esposo empezará a amarme. Luego volvió a quedar embarazada y dio a luz un hijo. Entonces declaró: Esto es porque Jehová escuchó, porque no era amada, y él me dio este otro hijo. Por eso ella lo llamó Simeón. Y una vez más quedó embarazada y dio a luz un hijo. Así que dijo: Ahora sí que mi esposo se unirá a mí, porque le he dado 3 hijos. Por lo tanto, se le llamó Leví. Y quedó embarazada otra vez y dio a luz un hijo. Luego declaró: Esta vez alabaré a Jehová. Por lo tanto, ella lo llamó Judá. Entonces dejó de tener hijos.